Estamos en vivo a nivel nacional. Vamos a analizar un tema interesante. Empezamos a dialogar con nuestro siguiente invitado, Off the Record, sobre una iniciativa que la conversamos aquí en este espacio informativo esta misma semana, me parece que el día martes, con César Cárdenas, que viene impulsando un proceso de revocatoria del mandato de los 137 asambleístas. Ayer ya lo anunció en una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil. César Cárdenas es del Observatorio Ciudadano de la ciudad de Guayaquil y asegura que al tener una percepción de que la ciudadanía quiere que los asambleístas se vayan a su casa, él va a tener el respaldo necesario con el procedimiento que está estipulado en la Constitución y en la normativa legal vigente. Está conmigo a esta hora de la mañana Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo del Ecuador. ¿Qué piensas sobre este anuncio realizado ayer públicamente y que lo hizo con antelación con nosotros César Cárdenas, este actor social guayaquileño? Bienvenido, buenos días, Marcelo. Wilson, muy buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia de Radio Centro. Agradezco mucho la invitación. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que mencionar lo siguiente: el uso de este mecanismo está completamente amparado en la ley. Cualquier ciudadano que esté en uso y goce de sus derechos políticos podría plantear la revocatoria de una autoridad, de un alcalde, de un concejal, de un asambleísta. Por otro lado, el propio presidente de la República. Por supuesto que sí. Por otro lado, es completamente legítimo que un actor, en este caso como César Cárdenas o como el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de la Ciudad de Guayaquil, también haga uso de este mecanismo. A la larga, esta organización, así como César, son personas que han estado involucradas en los últimos años precisamente en tratar de controlar los actos del poder público. Sin embargo, existe un proceso, Wilson, y este proceso está determinado en el Código de la Democracia, está determinado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y lo que hace es tratar de reglamentar cómo ejercer este derecho ciudadano, y ahí tal vez es donde podrían existir cuestionamientos. Porque él se preguntaba, y me preguntaba a mí, ¿están los ciudadanos conformes con el trabajo de la Asamblea Nacional? ¿Quién no quisiera mandar a su casa a los asambleístas? Y no sé si usted tiene las respuestas, si han hecho méritos para tener esa percepción la ciudadanía, si han hecho méritos los asambleístas para que la ciudadanía quiera que se vayan a su casa. Aquí es una cuestión tan sencilla como regresar a ver las últimas encuestas de opinión, en la cual la popularidad de la Asamblea Nacional no supera el 10%. Es decir, dése cuenta, 1 de cada 10 ecuatorianos podría estar confiando o creyendo en el trabajo de la Asamblea Nacional. Los otros 9 no creen en el trabajo de la Asamblea Nacional. Y yo creo aquí, Wilson, que existen distintas aristas. Por un lugar, no es menos cierto que los ecuatorianos estamos cansados de ver tanto conflicto. No es menos cierto que los ecuatorianos estamos cansados de ver una Asamblea Nacional que, en lugar de aprobar leyes, está precisamente tratando de cooptar el poder de otras instituciones del Estado a través de estas amenazas, procesos de fiscalización no llevados de forma adecuada en contra del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, los distintos ministerios, etcétera. Del propio presidente, que ahora se analiza la posibilidad de presentar, aunque se están demorando. Se está dilatando demasiado y uno también comienza a sospechar. Ya un informe de una comisión multipartidista que determinó y aconsejó al Pleno, y el Pleno acogió esa sugerencia de enjuiciar políticamente al presidente de la República. Sin duda que sí. Entonces, por ese aspecto, el ciudadano lo que hace es regresar a ver a la Asamblea Nacional y ve que no ha cambiado lo que hemos visto en los últimos 20, 30, 40 años, que no es más que un espacio de conflicto y un espacio de búsqueda de poder. Pero también hay otra arista, Wilson, y esto creo que tenemos que ser muy enfáticos con la ciudadanía. Comprender el trabajo de la Asamblea Nacional no es tarea fácil. Porque claro, cuando nosotros vemos un alcalde, cuando vemos un presidente, lo vemos inaugurando una calle, entregando un hospital, pero un asambleísta legisla y fiscaliza. Exactamente, son cosas tangibles. Con las leyes no vemos eso. Probablemente con la fiscalización a lo mejor se evidencia lo que muchos determinan el show mediático, ¿no? Exactamente. Entonces, probablemente la Asamblea Nacional está aprobando una ley que no tenga efectos positivos para mí, pero sí para alguien que vive en la provincia del Carchi. Probablemente los efectos de esa ley no los sintamos hoy, los sintamos en algunos años. Entonces, eso vuelve a la institución legislativa lejana al ciudadano, pero eso no quiere decir que no haga su trabajo. Incluso podemos ver el día de hoy unos cuantos números para poder evaluar, al menos cuantitativamente, el trabajo de la Asamblea Nacional. Pero, ¿han hecho méritos para la percepción? Les reitero, sí creo, ¿no? Porque
Cárdenas decía que él ha preguntado en varios foros ciudadanos si es que estarían dispuestos a impulsar un proceso de esta naturaleza, respetando la norma vigente. Y no sé si sea fácil, porque hay que recolectar firmas, hay que completar formularios y requisitos. Es un camino bastante tortuoso, pero él ayer ha manifestado que arranca el camino y que ya tiene algunos pasos dados previamente, ¿no? Existen varias causales que César está planteando dentro de su pedido y que tal vez debemos empezar a debatirlas, ¿no? Por un lado, César dice que los asambleístas han incumplido con su deber de fiscalizar. Uh-huh. Y tal vez ahí tenemos que preguntarnos si esa es una de las causales, en este caso, para poder impulsar la revocatoria. Y la normativa es súper clara. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y la normativa señala que el pedido, en este caso, de revocatoria, su motivación, ojo con esto, no podrá cuestionar el cumplimiento pleno de las funciones y atribuciones que por ley les corresponde a las autoridades. Entonces, decir, no han fiscalizado, eso no quiere decir que ya es una razón suficiente para poder solicitar la revocatoria. Además puede ser una apreciación subjetiva, porque a usted le puede parecer que sí fiscalizó porque hizo un proceso de enjuiciamiento político al Consejo de la Judicatura, enjuició a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y les destituyó. Y eso es fiscalización, pero capaz que para César Cárdenas eso no constituye fiscalización, ¿no? Exactamente, se han presentado, y ahí permítame tal vez darle un par de números, que ojo con esto es información pública, Wilson. Uh-huh. Se han presentado 8.906 pedidos de información por parte de los 137 asambleístas. 8.906 pedidos de información. Pedidos, ¿ya? Y se han presentado 19 pedidos de juicio político. Si es que nosotros incluso, recordará usted, regresamos a ver a la asamblea del 2013-2017, ¿usted cree que esa asamblea fiscalizaba? ¿Se acuerda que era la asamblea que no tenía juicios políticos? La comisión de archivos, exactamente, se entonces, a la comisión de fiscalización, ¿no? Exactamente. Si comparamos con eso, ellos están fiscalizando. Se han sobregirado. Y ojo, no estoy defendiendo a la Asamblea Nacional, creo que cometió una gran cantidad de errores. Los ciudadanos estamos molestos, pero también hay que regresar a ver los datos. Entonces, existe fiscalización. Y la fiscalización también se maneja, Wilson, por un principio de oportunidad política. César manifiesta que existen un sinnúmero de denuncias al respecto del fraude electoral, pero la fiscalización no se hace de oficio. La fiscalización responde a la motivación que pueda tener el legislador basado en las solicitudes de información y este principio de oportunidad política. Actualmente están haciendo procesos de fiscalización en contra de el presidente de la República. Habrá que ver si es que vienen otros procesos en el futuro. Aquí están exactamente cuáles son las causales que dice Cárdenas. El primero, incumplimiento del plan de trabajo, propuestas, planes y programas que la autoridad se ha comprometido a ejecutar en caso de ser electa y que adjuntó a la ficha de inscripción de su candidatura. Y dos, el que usted mencionó, incumplimiento de funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular. Dichas funciones y obligaciones se encuentran en la Constitución del 2008, en el Código de la Democracia, en el COTAD y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, argumenta Cárdenas. Permítame hacer ahí unas apreciaciones, yo creo que nos vamos a divertir con esto, Wilson. En primer lugar, apenas la mitad de los asambleístas ha transparentado su plan de trabajo en la página web de la Asamblea Nacional. Y eso dificulta que, al menos de primera instancia, podamos verificar si están cumpliendo o no están cumpliendo su plan de trabajo. Plan de trabajo que sin duda está registrado ante el Consejo Nacional Electoral y que es necesario solicitarlo formalmente para que nosotros podamos hacer un análisis. Viene la segunda apreciación. En la actualidad la Asamblea Nacional transparenta una gran cantidad de información, pero existe información que no es accesible para la ciudadanía, como por ejemplo las observaciones a los proyectos de ley. Nosotros, ¿cómo sabemos si tal vez hay un asambleísta que ha presentado una gran cantidad de observaciones a proyectos de ley de forma escrita o incluso de forma oral y de esa manera tratar de cumplir con lo determinado en su plan de trabajo? Entonces no tenemos información suficiente. Y le pongo la tercera y última apreciación. Si nosotros tenemos un plan de trabajo en el cual un asambleísta diga voy a proponer un proyecto de ley que garantice la libertad de expresión, al asambleísta le queda poco más de 2 años para presentar ese proyecto de ley. Si es que hasta el día de hoy no lo ha hecho, no es una causal de incumplimiento de su plan de trabajo. Porque todavía tiene tiempo para poder hacerlo. Y a diferencia de, y ahí es cuando le dije nos vamos a divertir, si un asambleísta, por ejemplo, nos propone que no va a votar a favor de leyes que creen más impuestos, y usted recordará que el movimiento oficialista es el que propuso eso,
El mismo movimiento oficialista propuso un proyecto de ley y aprobó un proyecto de ley que nos ha creado más impuestos a los ecuatorianos. Es así una causal de revocatoria. Ahí hay un incumplimiento completamente claro y taxativo, digamos. Completamente. Entonces veamos cómo yo creo que este pedido, que es legítimo y que puede seguir un curso legal, creo yo que podría tener una mayor cantidad de sustento si es que comenzamos a utilizar los datos que tenemos, tanto de la Asamblea Nacional como aquello que se puede haber recabado por medios de comunicación, para poder tratar de tener un resultado mucho más efectivo. El primer paso que debería dar luego de los ya dados por César Cárdenas es pedirle la estadística al Observatorio Legislativo que usted representa, para poder entender cuál ha sido el desempeño de cada uno de los 137 integrantes de la Asamblea Nacional. Incluso, mi estimado Wilson, ni siquiera pedirnos, y esta es una invitación a toda la ciudadanía. En la página www.observatoriolegislativo.es nosotros colgamos información permanente y actualizada de qué es lo que han hecho o no han hecho los asambleístas, qué es lo que creemos nosotros, que esta información nos permite controlar el mandato que le dimos a los asambleístas en las urnas, verificar si los asambleístas están cumpliendo o no están cumpliendo su trabajo. Hay otros indicadores que nosotros sacamos, mi estimado Wilson, como por ejemplo, ¿quiénes están asistiendo o no están asistiendo a votar en la Asamblea Nacional? Para mí, si un asambleísta está únicamente cuando le toman lista y no está al momento de votar, está incumpliendo el mandato que yo le di en las urnas. No está cumpliendo sus funciones. Quórum, pero después elude la responsabilidad de haber participado en una decisión de la Asamblea. Se retira, y de esa manera ¿Y también, de esos hay muchos? Bastantísimos, y de esa manera también evaden las sanciones al respecto de la inasistencia a las sesiones. Porque claro, están en la sesión, pero no votan. Si me permite, le voy a dar el listado de los asambleístas que asisten y aquellos que no asisten. Para esto, Wilson, se han realizado hasta el momento 567 votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. 567 en lo que va del periodo legislativo. Exactamente. Desde que asumió la señora Yori, que fue reemplazada por el señor Virgilio Saquicela. Exactamente, Wilson. Se han realizado una gran cantidad de votaciones, como usted puede ver. Empecemos con los asambleístas que más han asistido. Y que han votado. Y que han votado en cada una de las sesiones y mociones. Superan el 98% de ocupación de la curul, es decir, que estuvieron votando, ya sean ellos o sus suplentes, porque también es responsable que el asambleísta diga, mira, hoy no puedo asistir, pero titulariza al suplente para que no se deje, en este caso, sin representación al ciudadano. Superan el 98% de las votaciones Ana Herrera de UNES, Gustavo Mateus de UNES, Darwin Pereira, que es independiente ex Pachacutic, Blasco Luna de UNES y Yajaira Urresta de UNES. ¿Quiénes son los de la baja ocupación? Ellos son los que mayor votación han tenido y mayor participación han tenido. Exactamente. En resoluciones de la Asamblea, perfecto. Exactamente, en esas votaciones. Vamos con los que menos y realmente llama la atención, porque también son asambleístas que son muy visibles, ¿no? 78% de ocupación de la curul, es decir, que solo está aproximadamente en 8 de cada 10 votaciones, el resto simplemente nos dejan sin representación. Ana Belén Cordero, del BAN. 78% igual Elina Narváez, del PSC. 80% Eitel Zambrano, del BAN. 83% Marjorie Chávez, del PSC, y 84% Eduardo Mendoza, del BAN. Entonces, para mí estos son datos, para la organización son datos que la ciudadanía tiene que conocer, porque generalmente estos asambleístas de aquí en 2 años más van a volver a nuestras ciudades, y nos van a decir, vuelva a depositar el voto por nosotros. Hablamos del 80%, que si nos ponemos a pensar, 80% tampoco es bajo, ¿no? Porque yo decía, habrán algunos asambleístas que tengan una participación del 50, del 40 o del 30. Yo le hago una pregunta, Wilson, y permítame utilizar un lenguaje coloquial. No hay ningún problema. ¿Qué pasa si usted viene únicamente a 8 de sus 10 programas? Me votan. Exactamente. Es que va por ese lado. A mí también me gustaría que tal vez los ecuatorianos podamos decirle a nuestros jefes, oiga, ¿sabe que hoy no me dio ganas de ir a votar? Hoy no me dio ganas de ir a trabajar. Veamos ese punto. Aquí a la larga no es el número. Hoy no me dio ganas de ir a cobrar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en otros países a los legisladores se les paga por votación asistida. Ojo, no por sesión asistida, votación asistida. Porque a la larga, si el asambleísta me está ofreciendo... Ese sería un mejor parámetro, ¿no? Sin duda que sí. Para obligarles a ser responsables. Al menos a ser responsables, ya que si es que solo les interesa la plata, cobrando este dinero a través de las votaciones, y no les interesa el representar a los ciudadanos, el cumplir aquello que nos ofrecieron en las urnas, nos va a tocar cambiar de sistema. Ahora, ¿qué otros datos puntuales tiene usted sobre el análisis y la observación que realizan del ejercicio legislativo, Marcelo?
Al respecto de la presentación de proyectos de leyes y aprobación de proyectos de ley, es interesante que las asambleas en los últimos 4 periodos han mantenido un promedio. Hasta el día de hoy, casi a 2 años de cumplir los primeros 2 años de este periodo legislativo, se han presentado un total de 511 proyectos de ley por parte de los asambleístas. De estos hay un número interesante de leyes aprobadas, son 42 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Exactamente. Que está completando desde mayo del año 2021 hasta el día 16 de marzo del año 2023. A punto de cumplir los 2 años. Exactamente, se han aprobado 42 proyectos de ley. Generalmente ¿por iniciativa de los propios asambleístas o en general proyectos que vinieron desde el Ejecutivo o desde diferentes vertientes? Vienen de distintas vertientes los proyectos de ley, pero también recordemos que aquí, a diferencia de periodos anteriores, no existe una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y más bien el Legislativo le ha archivado una buena cantidad de proyectos de ley o no ha dado trámite a una buena cantidad de proyectos de ley del Ejecutivo. Entonces, la gran mayoría de los proyectos de ley corresponden a iniciativas legislativas. Hay proyectos que fueron retomados del periodo anterior, que ojo, eso no es malo, sino que está dando continuidad a proyectos que ya fueron... Eso debería suceder siempre. Exactamente. Continuidad, no es que llegan nuevos legisladores y más bien archivan y frenan todo el proceso que venía trabajando el anterior Congreso o Asamblea. Exactamente. Incluso le voy a dar un dato que, insisto, no estoy defendiendo a la Asamblea Nacional, creo que cometió bastantes errores esta Asamblea Nacional, pero curiosamente se está destacando como una asamblea que está aprobando más proyectos de ley que sus antecesores. El promedio suele ser 15 proyectos de ley por año. Y aquí estamos superando los 20 proyectos de ley por año, algo que de una u otra manera tendría que llamarnos la atención. Existen asambleístas que presentan una buena cantidad de proyectos de ley, por ejemplo Marcelo Holguín 16, Diana Farinango 13, Luis Almeida 12, Manuel Medina 11, pero también existen asambleístas que no han presentado proyectos de ley. Solo proyectos. Sofía Espín de UNES no ha presentado proyectos, Omar Ceballos, Independiente, ex Pachacutic, Coms Córdoba y Roberto Cuero, ambos de UNES, tampoco han presentado proyectos de ley. Sin embargo, por eso yo creo que hay que analizar la integridad, el Wilson. Contexto completo. Existen asambleístas que no presentan proyectos de ley, pero sí fiscalizan. Y eso también es adecuado. Una de las dos funciones exactamente para los que fueron elegidos, ¿no? A la larga. Porque es legislación y fiscalización. O fiscalización. Entonces pueden existir legisladores que dicen, miren, yo no quiero presentar proyectos de ley, yo quiero dedicarme a controlar que las otras autoridades del Estado cumplan sus funciones y se garantice un uso adecuado de recursos públicos. Por ejemplo, asambleístas como, dentro de estos casi 9,000 pedidos de información, asambleístas como Darwin Pereira han presentado 324 pedidos de información. Salvador Quispe de Pachacutic 316, Fernando Villavicencio 299, Lenin Mera de UNES 289 y Ferdinand Álvarez 251. Entonces veamos que hay asambleístas que están trabajando tal vez en el ámbito de la fiscalización. Estos datos como ciudadanos nos permiten saber si es que nuestro asambleísta está o no está cumpliendo con su trabajo. ¿Cuántos juicios políticos ha llevado a cabo esta administración legislativa que ha tenido 2 cabezas, Guadalupe Llori y Virgilio Saquicela? Un total de 19 pedidos de juicio político, 10 en contra de funcionarios de la función de transparencia y control social. Ahí están el Consejo, las superintendencias, etcétera, etcétera. 6 en contra de ministros, 2 en contra de la función judicial y 1 en contra de la función electoral. ¿Cómo han combinado esto? Y aquí creo que están los bemoles. ¿Pedidos de juicio? Pedidos de juicio. Quiere decir que han terminado en juicio, ¿no? Exactamente. 11 recibieron sanción, 5 fueron archivados y 3 se encuentran en proceso. Y aquí tal vez hay 11 terminaron con censura o destitución. Exactamente. Una de las dos, porque y aquí viene este matiz distinto que hay que darle, Wilson, porque, y es que, o sea, no es censura y destitución, es censura o destitución, porque ahí hay diferencia. Esa letrita le marca la diferencia. Completamente, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer esta diferenciación. Y esta diferenciación radica, Wilson, en que la asamblea sigue llegando tarde. Porque termina tomando decisiones cuando ya los ministros no están ocupando el cargo. El último caso fue el del ministro del Interior, Patricio Carrillo, que fue un enjuiciamiento político que empezó en junio del año pasado, tomaron una decisión hace poco. O con la ex ministra de Salud. La ex ministra de Salud, que ya había renunciado, entonces lo único que les queda es censurarlos. Y ese es uno de los mayores problemas que tiene la Asamblea Nacional, que no tiene enjuiciamientos políticos con base a
la oportunidad política, en el momento en el cual tal vez es necesario enjuiciarlos, sino que siguen procesos de una manera diferenciada al respecto del tiempo. Y eso hace que sigamos teniendo procesos de fiscalización cuando las autoridades ya renunciaron o tal vez ya huyeron del país. ¿Algún otro elemento adicional? Estamos terminando. Hablamos de fiscalización, de presentación de juicios políticos, de participación en decisiones de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el asambleísta que menos asiste a la Asamblea Nacional? El asambleísta que menos participa en las votaciones. Que menos participa en votaciones. Exactamente. Que no quiere decir que no asiste a la Asamblea. Exactamente. Es, como le había comentado, la asambleísta por el momento, Ana Belén Cordero, que participa. Es la que menos participa. La que menos ha participado, votaciones. que ha participado en el 78.13 de las votaciones realizadas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Otro dato que creo que es importante, Wilson, es que la Asamblea Nacional en el año 2020 aprobó sus reformas a la ley orgánica que la rige. Dentro de esas reformas obligaba a todos los asambleístas a transparentar su currículum vitae, el currículum vitae de su equipo de trabajo, su declaración de intereses, que no es más que las relaciones que tiene él o sus cercanos con compañías o con funcionarios del Estado, así como también algo denominado su agenda abierta, es decir, con quién se reúne y en dónde se reúne y para qué se reúne. Al día de hoy, los asambleístas, y este es un indicador de integridad que tenemos que también ponerlo sobre la mesa, si me permite decirle el dato exacto, declaraciones de intereses, solo el 50% de los asambleístas han publicado esta información. Agendas abiertas, con quiénes se reúnen, para qué se reúnen, en dónde se reúnen, apenas el 30% de los asambleístas. Y los planes de trabajo, solo el 57% de los asambleístas. Entonces veamos que los asambleístas no están cumpliendo con su obligación de transparentar información que nos ayuda a conocer su trabajo y también que trata de promover una cultura de integridad dentro de la Asamblea Nacional. Y ese es un llamado de atención para todos los legisladores que hasta el momento no cumplen con la norma. ¿Cómo esperan que los ecuatorianos cumplamos con las leyes si ni siquiera ellos son capaces de hacerlo? Me dice un amigo oyente, ¿por qué no menciona el cobro de diezmos, dice, de determinados asambleístas en esta evaluación que está realizando su invitado? Le pregunto a Marcelo Espinel porque ahí se menciona el nombre de Joel Abad, asambleísta de Pachacutic por la provincia del Cañar, que ha tenido denuncias en ese sentido de colaboradores cercanos y de audios que fueron filtrados que evidenciaron ese cobro. Hay otros asambleístas inmiscuidos, inmersos en esta prohibición, en esta, digamos, infracción. Yo le planteo lo siguiente, Wilson. Hasta hace un año y medio atrás nosotros solicitamos a la Fiscalía General del Estado información sobre cuáles eran los procesos penales abiertos, procesos de investigación sin duda abiertos en contra de exasambleístas y asambleístas. En el año 2020-2021 existían más de 60 procesos. ¿Ha escuchado usted que avancen esos procesos? Sí, ninguno. Entonces, ¿a quién hay que llamarle la atención? El propio presidente de la República inicialmente acusó a 5 asambleístas de Pachacutic y después dijo, perdón, me retracto, y empezó a dar reversa. Entonces ese tipo de cosas también le confunden a la ciudadanía, ¿no? Y no se puede jugar con eso, Wilson, no se puede jugar con eso porque el ciudadano deja de confiar en la justicia. Y ahí es donde también yo creo que es importante hacer un llamado a la Fiscal General del Estado a que rinda cuentas a los ecuatorianos al respecto de los procesos de investigación en contra de asambleístas. A la larga, esa comisión de delitos, posible comisión de delitos, tiene que ser investigada, transparentada y de ser el caso sancionado. Caso contrario, lo que sentimos los ciudadanos que es que la justicia sigue siendo solo para los de poncho. Y la inmunidad parlamentaria, dice, que es la que ampara a ciertos asambleístas que no deberían llamarse asambleístas, sino otro nombre, bueno, no quiero mencionar. Son mensajes de gente que le está escuchando. Y es algo que refleja el malestar que tenemos los ciudadanos con la Asamblea Nacional. Y aquí hay también algo que es preocupante, Wilson, que el malestar ya no es con un solo actor, no es con un grupo de asambleístas, es con la institución. Y eso termina afectando la calidad de la democracia. Pero también tenemos que regresar a ver que la Asamblea Nacional es necesaria. Yo me acuerdo al inicio de la pandemia existían grupos que sugerían que el presidente, para ahorrar, disuelva la Asamblea Nacional. Sí, no, se dice cualquier cosa, pero eso no es posible, pues. Imagínense lo que hubiera sido el presidente Moreno gobernando a través de decretos durante la pandemia. No me quiero ni recordar esa época. El presidente Moreno, que afrontó la primera parte, digamos, la más grave de la pandemia, y luego el presidente Lasso, que fue quizá
un bálsamo, y eso hay que reconocer en cuanto al proceso de vacunación, que dio de cierta manera tranquilidad a los ecuatorianos, que quizá muchos adversarios y opositores reconocen como uno de los pocos méritos de la administración Lasso, ¿no? Creo que tal vez si las decisiones difíciles que debía tomar el gobierno en su momento la habría hecho en el contexto de la vacunación, la situación habría sido distinta. Yo creo que es algo que se hizo bien, pero que desafortunadamente al día de hoy tal vez podemos decir que es lo único que se ha hecho bien en el gobierno, y este malestar generalizado hace que los ecuatorianos pues desconfiemos de las instituciones. El día de mañana podemos tener nuevos 137 asambleístas, pero seguiremos desconfiando de la Asamblea Nacional como institución, y eso nuevamente, insisto, es algo que debilita nuestra democracia y que afecta a la cohesión social, a este sentir de ecuatorianos de sentirnos representados por las instituciones públicas. Muchas gracias a usted, Marcelo, por Encantado, atender esta invitación. Marcelo Espina, el coordinador del Observatorio Legislativo del Ecuador, y estos interesantes datos que sirven para la reflexión de quienes están siguiendo de cerca este espacio informativo. Nos vamos a la pausa y regresamos con más información. No se vayan.